En nombre de Dios voy a leer la palabra hoy. Dice Hechos 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y le dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado por estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha mandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra.
Palabra de Dios. Vamos a leer, estamos en Hechos 25, y quiero que Hernán me ayude leyendo nuevamente el versículo 7 de ese Hechos 25. Vamos a escribir aquí versículo 7. Okay. Y ustedes en sus Biblias también hacen el seguimiento de la lectura. Dice el versículo 7 de Hechos 25. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Muy bien. Hay que entrar en el contexto de lo que estamos leyendo. Recuerden que Pablo había sido traído, ¿cierto?, ante este nuevo tribuno, ante este nuevo juez, y era perseguido por algunos que querían matarlo. Venían precisamente desde Jerusalén y trataban de hacer que fuera condenado ante los jueces, y ya era llevado de un lugar para otro. Vemos aquí que estaba en el templo, después lo llevaron a Félix, Félix pasó a otro juez, y así lo iban llevando de juez en juez. Después llegó a Festo, y lo que querían era ajusticiarlo según la justicia de ellos mismos, que era mentira, ¿cierto? Entonces aquí decían que presentaban contra él graves acusaciones, las cuales no podían probar porque ya sabemos que no es cierto. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿Qué realmente es la justicia? En este caso se presentaron graves acusaciones. ¿Y qué dice el 8 y el 9, por favor? Dice el versículo 8 y 9 de Hechos 25. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Muy bien. Aquí vemos que Pablo era un hombre justo, un hombre que conocía las leyes muy bien, la ley de los judíos, la ley de Moisés, ¿cierto? Aún la ley del imperio. Él conocía, y porque era estudiado, él tenía mucho estudio, mucho conocimiento, y él precisamente se defendió diciendo que él no era culpable, ¿sí? Que él ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra el César, que representa el imperio, o que representaba el imperio, había tenido ningún tipo de cuestión que fuera contra la ley. Entonces, este también es una forma en que nosotros debemos tener en cuenta, que nosotros debemos ser rectos, justos, y sobre todo conocer la ley. Nosotros conocemos la ley a través de la palabra de Dios. Todo lo bueno, todo lo que es justo está en la palabra de Dios. Por lo tanto, la invitación es a ser como Pablo, conocer la ley y aplicarla y ser recto delante de Dios, ¿cierto? Entonces aquí colocamos que ser rectos, justos delante de Dios. ¿Y qué dice el 10 y el 11, por favor? Dice lo siguiente: Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme ello. A César apelo. Muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy con respecto a esta lectura que hicimos? El tema de hoy es la justicia de Dios, la justicia divina. La pregunta que les voy a realizar para que tengamos este momento de análisis:
¿Quién es Dios? Primero que todos, ¿quién es Dios y qué hace? ¿Y Dios qué hace en nuestras vidas? ¿Quién es Dios y Dios qué hace? Entonces, cuando decimos quién es Dios, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios tiene unos atributos. Y cuando nosotros conocemos a Dios realmente, ¿quién es Dios? Sabemos que es un Dios que ha hecho cosas. ¿Qué hace Dios? Ha hecho cosas y sigue haciendo. Pues, ¿quién es Dios? ¿Qué hace Dios? Parece una pregunta sencilla, pero creo que es una pregunta muy, muy compleja. Muy compleja, ¿por qué? Porque eh, cuando nosotros queremos darle una definición de quién es Dios, queremos mostrar sus características, tenemos que ir a los atributos de Dios y el carácter de Dios. Dios es santo, santo es Dios, o sea que Dios eh, es totalmente diferente a todo lo que hay fuera de él. Planes perfectos para cada uno de nosotros. Dios es grande, exageradamente grande. Nada se puede comparar con la grandeza de Dios. Eso es Dios. Todos estos atributos que podemos nosotros encontrar en él. Dios es omnipotente, es omnipresente. Dios es omnisciente, todo lo sabe, es inmutable, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Dios es un Dios misericordioso, incomprensible de muchas maneras, porque nuestra mente, aquí les digo yo, la mente es muy limitada, no conocemos, hay cosas que nosotros no conocemos y esto ¿por qué es así? Porque hay cosas que no conocemos, porque nosotros conoceremos todo en la presencia de Dios, porque Él es todo, o sea, Él todo lo sabe y si nosotros queremos acercarnos a la verdad, siempre acudimos a Dios. Dios es eterno y es fiel de sobremanera, es amoroso, es lleno de gracia, es misericordioso, Él perdona con justicia. Él es mi Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de los milagros. Él es bueno, Él es eh, lento para la ira y grande en misericordia. Dios tiene paciencia exagerada con nosotros, es celoso, es justo. Y esta es la característica donde hoy vamos a detenernos, que Él es justo, es uno de los atributos de Dios, que es un Dios justo, es un Dios de justicia, perfección en su infinita moral, ¿sí? La moral de Dios y la justicia de Dios es infinita, no cambia durante el tiempo. Esto, comparado con lo humano, la justicia del hombre cambia según sus intereses y la justicia del hombre cambia según allí los caprichos del mismo ser humano, ¿cierto? No hay mal en Dios, no hay mal en Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Leamos Salmo 11:7. A ver, ¿cómo es Dios con nosotros? Ya te lo voy a leer. Dice lo siguiente, Salmo 11, versículo 7. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Muy bien. Dios es justo, ya les dije esto, pero también debemos saber que Él le agrada a aquellas personas que buscan la justicia, ¿cierto? Le agrada a los rectos de corazón, a los que son rectos. Y nosotros debemos también tener en cuenta esto para que seamos personas agradables delante de Dios. Siempre aplicar la justicia.
en todo detalle, en cada detalle, hablar con la verdad y presentarnos delante de Él haciendo justicia. Pero ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Sí? ¿Qué es la justicia de Dios? Porque uno puede diferenciar justicia divina y la justicia de los hombres. ¿Cómo se representa la justicia de los hombres? Se representa por medio de un sistema de jueces, de abogados, de defensa, de tribunales. Es un sistema que está puesto por el hombre para poder impartir la justicia. Pero ¿cómo se presenta la justicia de Dios? ¿Sí? Vamos a leer Salmo 33, 4 y 5. Por favor, vamos a colocar aquí el estudio que estamos haciendo, Salmo 11, 7 y Salmo 33, versículo 4 y versículo 5. Dice lo siguiente, Salmo 33, versículos 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Muy bien, como les dije ahorita, el andamiaje del ser humano para impartir la justicia es un sistema, ¿cierto? También en cada país hay una constitución, que es una serie de leyes, mandamientos, normas, que uno sigue para cumplir en ese sentido de un país, de una república, de una nación, esas leyes. Pero la ley de Dios, la justicia divina, se imparte por medio de otro sistema que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios es justa, la palabra de Dios es recta. Y es aquí donde nosotros podemos aprender todas las leyes que se encuentran aquí, ¿cierto? Están aprobadas por Dios. Estas leyes tienen que ver también con el contexto histórico donde se aplicaban o se aplican. También tienen que ver con las leyes actuales sobre lo justo que nosotros debemos ser con los demás. Están aquí en la palabra de Dios. Aquí está la justicia divina en este libro maravilloso. Y si nosotros queremos ser rectos, presentarnos rectos y justos delante de Dios, debemos conocer las Escrituras. Así como Pablo, aquí lo leíamos en Hechos 25, que él conocía y decía que él era justo ante las leyes de Moisés, ante las leyes de judías y ante las leyes del César. Nosotros, como conocedores de Dios, debemos escudriñar las Escrituras para conocer todos los días sus leyes. Y las leyes representan algo en nosotros que nos ayuda a protegernos, a librarnos del mal en todo momento. ¿Qué dice Eclesiastés 11:5, por favor? Eclesiastés 11:5. Déjame buscarlo aquí. Está en el Antiguo Testamento. Eclesiastés 11:5. ¿Sí ya lo tienen allí? También deben estar leyendo los seguidores. Dice Eclesiastés 11:5 lo siguiente: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Muy bien. Les voy a recordar la historia de Adán y Eva, ¿cierto? ¿Por qué Adán y Eva fueron engañados? ¿Por qué fueron engañados? Porque la serpiente, el enemigo, les dijo algo que caló allí en Eva, sobre todo. Caló, o sea, como que generó la duda. Eva le dijo a la serpiente que no, que ella no podía comer de ese fruto, porque de cierto moriría, como le había dicho Dios. Pero la serpiente le dijo, no morirás, sino que si comes de ese fruto,
te darás cuenta que sabrás como Dios lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Desde ese día, desafortunadamente desde ese día, el ser humano busca hacer el bien y el mal según sus propias decisiones, según sus propios conocimientos, pensamientos, y por lo tanto es allí donde se erra, donde se falla. Porque, como les dije, nuestra mente, todo lo que como somos, nosotros no podemos impartir la verdadera justicia si no buscamos a Dios, ¿cierto? Porque podemos entrar en errores. Desde nuestro propio ego podemos manipular todo para que se vea como recto. Por ejemplo, en este momento, ya que voy a hablar de este tema que es tan delicado, en la guerra que se está presentando actualmente entre Ucrania y Rusia, antes de hablar de ello, yo quiero que hagamos una oración, Hernán, nuevamente por esa situación que se está presentando en nuestro planeta. Ok. Dios Padre Todopoderoso, Señor Dios, Señor Sí, es Padre Jesucristo, Celestial. tú que nos Pedimos, escuchas y nos ves desde las alturas, escucha a tus te siervos. pedimos ante ti, Señor, que intercedas en estas naciones que están en conflicto, que intercedas por cada uno de nosotros, Señor, por esas personas que están sufriendo la calamidad de la triste guerra, Señor. Por favor, te suplicamos, Padre, que Explicamos. toques a los líderes mundiales, los cuales de ellos depende que se haga la paz. Pero tú, Señor, tú puedes cambiar todo, tú puedes modificar todo, Señor. Te pedimos por esas personas, por esos países, Señor, para que llegue la paz, para que llegue la paz y se pare el sufrimiento, Señor. Obra en cada uno de ellos, Señor. Renueva sus almas, renueva su corazón. Trae la paz, cúbrelo con tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es. Bueno, en esta situación que se está presentando, nosotros podemos colocarnos en la función de jueces sobre una situación que no conocemos muy bien. Usted podrá estar del lado de Ucrania, ¿sí? O usted podrá estar del lado de Rusia, o del lado de Estados Unidos, o del lado de la OTAN. Usted podrá juzgar y podrá tener allí su conocimiento sobre este tema y podrá decir muchas cosas. Pero realmente lo que nosotros tenemos que concluir es que hay cosas que nosotros no sabemos, cosas que ignoramos y debemos ser cautos y prudentes en esto. ¿Qué podemos hacer como hijos de Dios? Siempre, siempre, en cualquier conflicto. Primero, entender que la guerra no es buena, sobre todo aquellas personas que están aquí, que viven en países violentos. En el caso de Colombia tenemos un problema. Desde hace muchos años en Colombia hay guerrillas, insurgencia, que viene peleando con el gobierno. Y ellos dan sus razones y el gobierno da sus otras razones. Pero es un círculo que nunca se va a acabar desde que no se cambien los corazones de estas personas y de los colombianos. Debemos cambiar los corazones, buscar a Dios. Realmente es la única solución que hay a toda la guerra y a toda la violencia que se puede estar viviendo en el mundo. Nosotros debemos desear desde nuestro corazón la paz en cualquier conflicto. Como decía Hernán en la oración, desear que los líderes mundiales se pongan de acuerdo, porque sabemos nosotros de antemano de que no hay ninguno que tenga la razón completa en todo, ni hay ninguno que se salve. Y vamos a leer en ese sentido, Mateo 5:6. Mateo 5:6. ¿Qué dice, Hernán, por favor? Mateo 5, versículo 6.
Ya te lo digo. Dice lo siguiente: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy bien, debemos anhelar con nuestro corazón la justicia, pero la justicia parece ser, nosotros podemos interpretarla como algo que se puede dar por medios violentos, ¿sí? Nosotros debemos entender que todo debe ser justo a los ojos de Dios y como Dios quiere que sea, ¿cierto? Debemos anhelar la justicia. Y la verdadera justicia y lo justo, quien tiene la justicia interminable, eterna, la justicia, como lo dije ahorita, dije infinita justicia y perfección moral, es nuestro Padre Celestial. Dios es perfectamente justo y eso no podemos nosotros negarlo. Pero ¿cómo se comporta el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo se comporta en Romanos 3:10? Hernán, por favor, Romanos 3:10. Ya te lo digo. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Dame un segundo. Ya sabemos cómo es la justicia de Dios. Conocemos que Dios es justo, perfectamente justo. Y Dice lo siguiente, sí, señor. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Muy bien. Entonces, el ser humano, Dios vio y no hay ningún justo, ¿cierto? No hay ninguno que diga, tenemos la verdad y realmente queremos justicia. Usted escucha a Putin de Rusia, él tiene sus argumentos, dice que la guerra fue necesaria la guerra porque no tuvo más. Usted escucha a Zelensky, que es el presidente de Ucrania, también tiene sus argumentos, dice que fue invadido, pero uno no conoce, hay cosas que uno ignora totalmente. ¿Y qué debemos desear nosotros? La paz para esa situación que se está dando. Siempre. Aunque hay una cosa que es muy cierta, guerra va a haber, porque en la palabra de Dios, precisamente, en los fines de los tiempos se habla de guerras. Va a haber guerra. Pobres siempre van a haber, ¿sí? Y ricos también van a haber. Entonces, nosotros, aunque sabemos esto, debemos anhelar el fin de la guerra, el fin de la pobreza y ser justos o intentar ser justos en este sentido, ¿sí? Buscar siempre la justicia de Dios en nosotros. Y finalmente, bueno, Romanos 3, vamos a leer 22 al 26, si está allí. Espera, a ver, Romanos 3 para terminar. Romanos 3, el 22 al 26. Dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo de justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Dios es bueno, grande en misericordia. ¿Y cómo se manifiesta lo bueno y lo agradable de Dios? O sea, yo había dicho aquí que Dios es justo y que es perfectamente justo. Yo les dije a ustedes que Dios es infinitamente en perfección moral y no hay mal en Él, todo es bueno. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Algunos dirán,
Si en la Biblia se habla de muerte, en la Biblia se habla de hechos desagradables, son hechos al fin y al cabo, y en la Biblia está qué es lo que no debemos hacer, qué debemos hacer, y en las cosas que no debemos hacer se presenta muerte. Personajes de la Biblia nos enseñan por medio de su testimonio, ¿sí?, qué cosas no podemos hacer, qué cosas sí podemos hacer, y nos muestran el camino, nos guían a través de los hechos en la palabra de Dios. Pero la manifestación más grande de justicia y la manifestación que nos demuestra que Dios es extremadamente bueno es precisamente que envió a su Hijo por nosotros para limpiarnos de toda maldad. Escuchen esto, limpiarnos es dejarnos sin ninguna duda de que nosotros ahora somos santos y que fuimos perdonados en todos nuestros pecados, pecados pasados, pecados presentes y pecados futuros. Díganme ustedes si eso no es una justicia extremadamente buena. Es una dádiva y un regalo que no nos merecemos, pero Dios es justo de sobremanera. Y todo lo que ha pasado en la Biblia, todo apunta a la justicia en el Señor Jesucristo. Y con esto terminamos por el día de hoy y quiero que nos comenten, ¿tienen alguna pregunta? Estelita, que está por allí también, que nos haga una cápsula especial de terapia del ser, ya que hablamos de justicia. Bueno, a ver, con respecto a la justicia, yo creo que eso es algo súper importante, ¿no?, para Dios. Y creo que hay que hacer la voluntad de Él. Y mi cápsula sería para este día que todos los días nos tomáramos 2 minutos de reflexión, ¿no? Qué tan justo hemos sido ese día, ¿no? De hacer esa autoobservación. Porque generalmente siempre estamos tentados todo el tiempo, ¿no? Y llegamos a no ser justos con los demás, con la gente que nos rodea. Y entonces hacer esa pequeña observación de no mirar tanto fuera, sino empezar a mirar más en nosotros mismos, que justos somos con el Señor, ¿no? En cuanto a nuestros deberes que tenemos individualmente de leer la palabra, de hacer ese estudio y de también reconocer nuestros pecados. Y eso hay que hacerlo cada día, esa observación, ¿no? Meditar en ello. Para mí es súper importante. De hecho, yo lo estoy practicando y cada día. Es una tarea que me obligo a hacer, de reflexionar mi actitud en el día a día. Y cómo es ante Dios, qué estoy haciendo, ¿no?, por Él. Estela, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Es nuevo en este lugar, yo quiero que ponga sus manitos de esta manera y repita conmigo esta oración para confirmar y renovar nuestra fe. Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco, dígale a Él, que moriste por mis pecados, por todos mis pecados, y que resucitaste al tercer día. Te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa persona feliz y justa que tú quieres que yo sea. Amén.